Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Escorpio. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Escorpio. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, Escorpio. Antes que se me olvide, Escorpio, la última imagen que estoy viendo está relacionado con mucho cabello, pero es un cabello de color negro. No sé si tú de repente estás encontrando fibras de cabello en tu casa o estás lidiando con una persona de cabello muy negro. El otro punto, mi querido Escorpio, es como que tú estás abrazando a una criatura que puede ser hijos, pero también puede ser tu niño o tu niña interior. Pero lo más curioso, mi querido Escorpio, es que como si tú estuvieras lo que es en medio de un incendio, y ese fuego empieza como a envolverte, Escorpio. Dime, corazón, si tú últimamente estás como un poco tenso, nervioso, nerviosa, como que me dice Richard, tengo esa corazonada o esa sensación como que va a pasar algo, pero no sé qué, pero estoy como con esa sensación de miedo. No sé si te ha pasado alguna vez. Dicen que cuando, ¿cómo te puedo decir? El alma siente muchas veces lo que va a acontecer en el futuro. El alma siente, ¿vale? El otro mensaje también, mi querido Escorpio, puede ser que tú me digas, Richard, yo últimamente siento como que me quema mi cuerpo, me hormiguea mi cuerpo. Me he ido al médico, el médico me dice que todo está bien, pero yo me sigo encontrando con esa sensación, inclusive me ha llevado lo que es a la cama porque no sé si yo me estoy sugestionando o es por mis propios nervios. ¿Te acuerdas que te he dicho, y también puede ser que esto esté pasando con tu familia, de que tú abrazas a una criatura y el fuego te envuelve, Escorpio? No sé por qué siento, Escorpio, que tú puede ser que hace poco te has ganado lo que es un enemigo, una enemiga, o de repente, cariño, has ido saber de una persona con la cual las cosas no habían terminado bien y has empezado con esos síntomas. O tú de repente te has encontrado con esa persona y has empezado con esos síntomas. Puede ser un mal de ojo. Hay personas que tienen mucha energía, Escorpio. No es necesario que te hagan brujería, ¿vale? Hay personas que tienen tanta energía que te miran
y terminas con malestar de cuerpo, dolor de cabeza, vómitos, inclusive diarrea, porque te llega al estómago el mal de ojo, Escorpio. O simplemente su energía, es su energía. Mira, hay una clienta que yo tengo de aquí de Europa, que cada cierto tiempo, cada mes o cada 15 días, me hace consulta. Y entonces, su problema está relacionado con la ex de su pareja, ¿vale? No digo nombres, no digo quién es. Simplemente para que tú tengas una idea de cómo funcionan las energías. Lamentablemente esta chica, últimamente su vida ha ido muy mal. Y me dice, Richard, te voy a enviar lo que es una foto porque yo lo dije, muchas veces en la foto tú puedes ver las intenciones de las personas. Por eso yo siempre recomiendo, si tú de repente tienes una duda con tu pareja o con una amistad o con tus hijos, puedes hacer algo muy fácil e inocente. Vamos a hacernos un selfie. Te haces un selfie o pones la cámara, vamos a posar. Ahí tú lo vas a ver en las expresiones, qué es lo que está pasando con ellos, o si sus intenciones son buenas o malas. Mi querido Escorpio. Y Escorpio, tú eres una persona muy intuitiva, muy intuitivo. Si tú estás sintiendo algo, por algo será. No es por las puras, como dicen en mi lindo Perú. El hecho es, mi querido Escorpio, que esta mujer me envió la foto. Cariño, empecé con dolor de cabeza, sentía que la cabeza me iba a estallar, se me aflojó el estómago, sensación de vomitar. La energía de esa persona, cariño. Tan solo fue ver la foto. Hay personas que somos muy sensibles o somos como esponjas, que podemos absorber la energía de los demás, sea bueno o sea malo. Puede ser que esto te ha pasado o te va a pasar. Entonces, lo que yo te recomiendo, mi querido Escorpio, si tú estás con esa sensación, hazte la limpieza del huevo. Lo vas a encontrar lo que es en mi canal o siempre lo pongo en las recomendaciones. Y si tuvieras el alumbre, hazte la limpieza de la lumbre. Porque es como que tú estuvieras arrastrando algo negativo desde hace mucho tiempo. Y vuelvo a recargar, no todo tiene que ser brujería. A lo mejor te quedó una sensación negativa con una discusión que tú tuviste con él o con ella, o esta persona te acusó de algo, o tú de repente llegaste a una casa donde esa casa, la energía es muy pesada. Si tú de repente te vas a mudar de casa, o te has mudado de casa, y me dices, Richard, has ido a llegar en esta casa y te juro que me siento cansado, cansada, me enfermo. Chicos, señores, señoras, cuando vosotros se van a una casa que no es vuestra, ¿por qué crees que cuando las personas se compran un terreno y construyen una casa, hacen la famosa ceremonia de poner lo que es una botella de cava, ¿vale? O de vino, va un padre, lo rompe y lo bendicen. Y encima, mira, nada es por casualidad, Escorpio, encima lo ponen una cinta roja y con una tijera lo cortan. Se supone que están inaugurando, ¿por qué tienen que cortar una cinta roja con una tijera? Nada es por casualidad. Yo recomiendo, Escorpio, si tú te has mudado a un departamento, a un piso, Richard, estoy compartiendo piso, la habitación, yo qué sé, cariño, sin que se dé cuenta, pon un incienso. Oye, huele a incienso, ya es que quiero que se aromatice porque yo qué sé, me gusta, ya está. Si te dice, pero no lo hagas porque a mí el incienso me causa alergia. Hay personas que le causa alergia. Vale, no sabía, pero ya has hecho tu limpieza. Ya has prendido el incienso ya, cariño. Y si no, agarra, mi querido Escorpio, un jarrón de cristal o de vidrio transparente, echa limones o lima,
limones o lima, y lo pones en tu cuarto, en tu sala, donde tú quieras. Toda esa mala energía lo va a absorber. Tú has visto, y si no, mira, ahora vas a tener un consejo bueno para tus mascotas. A los perros y a los gatos, cariño, para que no se enfermen, para que no lo dé tampoco lo que es el mal de ojo, le ponen un limón como collar. ¿Has visto o no? A ver, mucha gente que son de Perú, de Latinoamérica, o a lo mejor en Europa también lo hacen. Lo ponen de collar un limón. Atraviesan el hilo por el limón y lo ponen como un collar. Ese limón, cariño, con el tiempo se seca. ¿Por qué? Porque las mascotas también absorben energía negativa. Entonces es bueno también proteger a las mascotas. Siempre me pregunta Richard, mi mascota se enferma mucho, creo que lo ojean, ¿vale? Lo están ojeando. ¿Debo pasarle el huevo? Yo nunca he visto que a una mascota lo pasen el huevo, ¿vale? Nunca, para limpieza. Lo que sí te recomiendo, coges un limón, piensa que este es el limón, cariño, lo haces un hueco, lo atraviesas un hilo. Entonces, lo pones como un collar. Ya está. Ya está. Y estás protegiendo a tu mascota, Escorpio, si lo tienes. Entonces, mi querido Escorpio, esto es bueno. El limón absorbe la mala energía. Si tú estás de repente con mucha tensión, porque siento esto, siento como que me dice Richard, me siento agotado, agotada, me siento un poco enfermo, ¿qué me está pasando? El otro punto, Escorpio, este tics no se le he dicho a nadie, tú vas a ser el primero y la primera. Si te duele mucho la cabeza, porque siento que ustedes están un poco tensos, vas a agarrar, cariño, un limón. Si tú quieres, lo cortas antes, o si no, así entero, caliéntalo en el fuego. No es necesario que se haga carbón, caliéntalo un poco. Lo calientas un poco en el fuego el limón. Lo partes y ese limón te pasas en la cabeza. Déjalo ahí. Déjalo media hora o déjalo el tiempo que tú quieras y luego te lavas la cabeza, cariño. Déjalo ahí, ¿vale? Entre más tiempo se quede, mejor. Ese limón, cariño, va a absorber toda la tensión. Esa sensación de que tú tienes que la cabeza te quema, la mollera aquí te quema, cariño. Eso es estrés. Eso es mala energía. Hazlo con el limón caliente. O la lima, lo que tú tengas. Limón o lima. No me digas naranja porque ya lo veo ya. Limón o lima. Richard, ¿cómo es limón? ¿Cómo es lima? Pues eso lo descubrí aquí en España. Porque en Perú lo decimos lima. Siempre conocía solamente la lima. La lima es más pequeño, color verde, ¿no? Es pequeño, es así. El limón es grande, cariño. Aquí en España, el limón es grande. En Perú lo decimos limón, también a la lima. Pero aquí en Europa, en otros países, la lima es pequeño, lo que en Perú decimos el limón, color verde, ¿vale? Y el limón aquí en España es así. Es enorme, como una naranja. Es esto. Entonces, haz eso, Escorpio. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. La lectura bonus están para ayudarte, no para hablar solamente de tus desgracias o de Pepe Lucho o la Lupe. Tenemos lo que es la carta del Rey de Oros. Es una carta de seguridad. Es una carta que quiere algo real. Es una carta que está buscando una situación segura. Vamos a suponer que tú en este momento, mi querido Escorpio, me dices, Richard, todo este tiempo me he estado topando con personas que lo único que quieren es aprovecharse de mí. Solamente quieren algo pasional. ¿Tú crees que va a llegar algo real en mi vida? Tenemos la carta del Rey de Oros. Va a llegar una persona real, pero tú también tienes que ayudar, Escorpio. ¿Cómo así, Richard? Si tú quieres que llegue una persona real en tu vida, no puedes estar, cariño, tirando maicitos por todos lados. O de repente en las aplicaciones de contacto. Mañana he quedado con la Lupe, pasado mañana he quedado con María, de aquí 3 días he quedado con Eduardo. No, ¿vale? Tienes que cambiar tu forma de vivir. O si tú quieres algo real, no puedes estar teniendo contacto con tu ex.
como amigos, pero cariño, los amigos no están todo el día y no te reclaman. Los amigos no besan, como dice esa canción. Los amigos no besan, cariño. Los amigos no duermen en la misma cama. ¿Me entiendes o no? Es una música, ¿la he escuchado, vale? Los amigos no besan ni duermen en la misma cama, Scorpio. Tienes que cambiar el chip. Como tenemos la carta del Rey de Oros, si tú me dices, Richard, vale, todo es bonito, lo que tú dices, pero yo lo que estoy buscando es un trabajo. Estoy buscando una estabilidad. Actualmente estoy en un trabajo, pero me gustaría saber si en ese trabajo voy a ser fijo, estable. Tenemos la carta del Rey de Oros, que me hablan de una estabilidad. En este momento, Richard, no tengo trabajo, pero me gustaría encontrar un trabajo en el cual me pueda quedar mucho tiempo, porque siempre solamente consigo contratos de 1 mes o de 3 meses. La carta del Rey de Oros te dice, te va a llegar ese contrato, porque es una carta buena. Es una carta que sabe lo que quiere. Tú sabes lo que quieres ya en estos momentos, Escorpio. Vamos a ver. Y también puede ser, dependiendo de las cartas que me salga ahora, que tú me digas, Richard, se ha puesto en contacto una persona, pero no sé si quiere algo real. Dependiendo de las cartas que salga ahora, mi querido Escorpio. Vamos a ver. Vamos a ver, cariño, cariño, cariño. Vamos a ver. A ver qué me dicen, Escorpio. Tenemos lo que es la carta del 8 de copas. Hay un personaje, Escorpio, que juega contigo al gato y al ratón. A lo mejor te insinúa cosas, a lo mejor te escribe, o simplemente es muy atento, muy atenta contigo, pero tú sabes que nada es gratis en este mundo, ¿no? En esta vida. Tú sientes que lo está haciendo quizás porque quiere llamar tu atención o porque quiere algo contigo. Pero en estos momentos está jugando al gato y al ratón. Solteros y solteras también. Hay un personaje que te mira, que te observa, que te guiña el ojo, o que a lo mejor cuando salen por ahí a caminar como amigos, Escorpio, ¿te gustaría un helado? Escorpio, te invito a comer. Cariño, esa persona está sembrando para luego cosechar. Esa persona está enamorado, está templado, templada de ti. Así lo dicen en mi lindo Perú. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? La carta del 7 de bastos y la carta de la luna. Pero siento, mi querido Escorpio, que posiblemente puede ser que esta persona, por su afán de desesperación, es como que en algún momento ha querido ir muy deprisa. A lo mejor, yo qué sé, cariño, vosotros estaban por ahí caminando, o de repente vosotros, cariño, ya están intentando algo, y esta persona pues no tenía ni una semana de conocerse, y te dijo, aquí tengo la llave del hotel, Escorpio. Y esto a ti como que te ha tirado para atrás. Como que tú me dices, Richard, yo pensaba que quería algo real, pero da la casualidad que a la semana me hace esta propuesta. Siento que esta persona no quiere algo para futuro. Recuerda, mi querido Escorpio, que tú estás en una semana en la cual quieres algo verdadero. Y como tú tienes la carta del Rey de Oros, tú lo que puedes hacer, Escorpio, hablar con esa persona. Mira, Pepe, mira, Lupe, lo siento, pero creo que vas muy rápido. Tú me gustas, yo te amo, pero siento que todavía no es el momento. Si tú me quieres, me sabrás esperar, cariño. Entonces, si esta persona te quiere, Escorpio, pues simplemente te va a saber esperar. El otro mensaje, Escorpio. Vamos a suponer que tú conociste a un hombre o a una mujer por una página de contacto o en un bar, una discoteca. El primer día, cariño, se comieron de amor. ¿Me entiendes, no? Se comieron de amor, cariño.
Y puede ser que tú, pues yo qué sé, este personaje ha sentido química, una conexión. Tú quieres que él o ella te escriba, te llame, se ponga en contacto. No lo hace, cariño. Para ellos piensan que lo que vosotros han tenido solamente ha sido algo relacionado con la pasión en la cual tú has disfrutado y ellos también. Y siento que esto te tiene como un poco de cabeza. Richard, yo quiero algo real con él, pero es que has empezado mal. Has empezado mal, cariño. Mira, Escorpio. Mira, vamos a suponer, Escorpio, escucha, vamos a suponer que tú tienes aquí un pastelito, cariño, a mí me gusta la menta, ¿vale? De menta con café con leche, ya está. A mí me gustan esos dos sabores, me gusta. Y ese pastelito, cariño, está lo que es en la vitrina, ¿vale? Ese pastelito vale, vamos a suponer, $2. Ejemplo. Y a su costado hay otro pastelito que lamentablemente le falta un pedazo. Puede ser que yo qué sé, alguien lo mordió ese pastel, o simplemente al momento de la presentación se dañó y se rompió ese pedacito. Ese pastel, cariño, no está completo. Entonces, ese pastel pierde su valor. Si a lo mejor tenía que valer $2, pues simplemente, cariño, quizás ya no vale nada. O de repente una persona le dice, dame ese pastelito que está roto, pero cóbrame menos, pues. Cóbrame menos. Vale, te doy a 50 céntimos. ¿Ves cómo pierde su valor? Entonces, Escorpio, si tú quieres que una persona te valore, cariño, tienes que darte tu valor. No puedes entregar tu pureza, tu esencia, de la noche a la mañana. Tiene que ganárselo, Escorpio. Porque si no, tú te vas a volver accesible para los demás. Y las cosas accesibles, cariño, pues en cualquier momento lo puedes comprar, lo puedes tomar. Pero cuando algo es inalcanzable o cuesta mucho, te entra como esa sensación, yo lo quiero, cariño. Entonces, mi querido Escorpio, te recomiendo que si a lo mejor de repente en estos momentos hay una persona que te está coqueteando, que te está tirando maicitos, y tú me dices, Richard, me lo como, porque me lo como. Vale. Si tú no quieres algo serio, cómetelo. Pero si tú quieres algo serio, no lo hagas. No lo hagas, cariño, porque luego las cosas van a terminar mal. Siento, mi querido Escorpio, que alguien quiere más. No solamente quiere posiblemente quedar continuamente solo como una aventura, o tú quieres algo más. Siento esto, Escorpio. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño. Ay, por Dios, mi aguijón de oro. A veces eres tan intenso, tan intensa. Vamos a ver qué te dice el arcángel Gabriel. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Escorpio. El arcángel Gabriel, qué bonito te salió el arcángel Gabriel. Dice, aquel que persigue sus sueños con confianza, siempre consigue obtener lo que desea. No reniegue nunca de la esencia de su alma y mire a través de los ojos de un niño. Soy el arcángel del rayo amarillo, de la compasión, e ilumino su conciencia a través de mi luz, mi querido Escorpio. Vamos a suponer, mi querido Escorpio, como tenemos la carta del Rey de Oros, tú buscas algo real. Vamos a suponer que tú en estos momentos me dices, Richard, yo estoy sinceramente decepcionada de la vida. Yo creía mucho lo que es en el amor. Yo estaba apostando por él o por ella. Tenía tantos planes con esta persona de convivir juntos, de casarnos, de tener familia. Pero lamentablemente esta persona cambió. O simplemente la familia no estuvo de acuerdo a que nosotros pudiéramos estar como una relación. No sé qué hacer.
Lo extraño, lo amo, lo quiero, pero ¿por qué me tuvo que pagar de esta manera? Y entonces tú, mi querido Escorpio, dices, ¿sabes qué pasa, Richard? He llegado a la conclusión de que no quiero saber ya del amor. Solamente voy a utilizar a los demás, una aventura, ¿vale? Entonces, mi querido Escorpio, es como que tú estuvieras perdiendo a tu niño o a tu niña interior. En el mundo, mi querido Escorpio, es como si estuviéramos lo que es en una gran batalla. No siempre va a ser bueno el día. Algún día son malos, otro día son buenos. Te vas a topar con personas buenas y con personas malas. Solo es cuestión de ver esta situación con buenos ojos o como un aprendizaje más, mi querido Escorpio. Pero lo que tú no puedes hacer, cariño, es cerrarte o cerrar la puerta de tu corazón. Porque entonces, cariño, ellos han ganado. Te han hecho cambiar, Escorpio. Yo te recomiendo, mi querido Escorpio, continúa con esa esencia, con esas ganas. Va a haber una oportunidad para ti. Y no todo tiene que ser amor. A lo mejor en este momento te sientes fracasado, fracasada porque un proyecto, un trabajo, porque no te aceptaron en ese lugar. Y te sientes desanimado, desanimada. ¿Por qué? ¿Por qué si yo me preparo tanto? ¿Por qué si soy buen hijo, buena hija? ¿Por qué me pasa esto? Es un aprendizaje más, Escorpio. Dios da grandes batallas a los hijos que saben que van a soportar todo esto. Es un aprendizaje. Entonces, mi querido Escorpio, como el arcángel Gabriel te dice, esa luz amarilla representa lo que es también a un Leo. Y el Leo, el signo de Leo representa claridad, superar ese obstáculo y empezar otra vez desde cero. Te dice, mi querido Escorpio, date una oportunidad, empieza otra vez. Tu mundo no está perdido. Hay algo que te tiene triste. Y no sé por qué siento que posiblemente la tristeza también, cariño, es porque tú querías ser madre, tú querías ser padre. Y siento que las cosas no han salido como tú esperabas. Y lo siento mucho, sinceramente. Pero estoy seguro que el arcángel Gabriel, Escorpio, te va a dar otra oportunidad para ser madre, para ser padre. Todo es cuestión de energía. Vas a ver que va a suceder ese milagro de la vida, porque te lo quieren dar, cariño. Y esta carta también, quieren darte algo para que tú seas feliz, porque te lo mereces. Pero es cierto que en el camino de esta vida te has llevado muchos tropiezos, pero no quiere decir que te vas a quedar estancado o estancada. Vamos a ver, cariño, signos. Mi querido Escorpio, vamos a ver, corazón. Me sale un Piscis o Acuario, me sale Virgo, Cáncer, Tauro. Te voy a dar lo que es iniciales. Vamos a ver, cariño, vamos a ver. Vamos a ver, mi querido Escorpio. La letra I, la letra L, la letra J, la letra F y la letra Z. Muy bien. A ver, cariño, respuesta en el tarot egipcio. Tú eliges solamente una carta. Respuesta general, lo que tú quieras, ¿vale? Respuesta general, mi querido Escorpio. Siento, mi querido Escorpio, que las cartas te dicen, las energías, Dios, aunque en estos momentos tu mundo esté de cabeza, te viene una oportunidad. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la sacerdotisa es un sí, puede ser que estás lidiando con un Tauro o Virgo. Opción 2, la carta del ermitaño es un no, puede ser que estás lidiando con un Virgo. Muy bien, corazón. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude, Escorpio.
Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Para muchos de ustedes, cariño, posiblemente van a estar lidiando o están lidiando con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Son personas que tienen algún tipo de título universitario o personas intelectuales, económicamente están muy bien, veo muchos libros, o es una persona profesional o puede ser que esta persona sea tu profesor, tu profesora, tu jefe, tu jefa. Aparentemente parece una persona un poco despreocupado, despreocupada, o que a lo mejor de repente parece débil, pero no, es una persona muy inteligente, ¿vale? Porque al costado hay un lobo, cariño. La carta de la emperatriz. Tranquilamente puede ser que muchos de vosotros están esperando o van a esperar lo que es una criatura. Felicidades. El otro mensaje, sientes que una persona posiblemente está esperando un hijo o una hija, cariño. Siento esto, ¿vale? Puede ser una persona muy cercana, pero al costado está lo que es la carta de la luna. Siento que este personaje posiblemente no lo quiere tener o de repente, cariño, está un poco preocupado o preocupada. Puede ser que este personaje sea de elemento tierra, especialmente lo que es un Virgo. La carta del 10 de copas. Vas a tener un encuentro o una reconciliación con una vieja amistad, sea hombre o mujer, pero también puede ser con la familia. O simplemente, cariño, papá Dios te da lo que es una oportunidad para que tú te reconcilies con tu ex, especialmente para aquellos que tienen pareja, que tienen hijos, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí al fondo sale hijos. Y ves, hay una reconciliación. La carta de la sota de copas. Hay un personaje que no supera los 30 años. Con textura normal, delgado, delgada. Puede ser que tenga ojos claros. Se pinta el cabello de algún color. Vive cerca de la costa, cerca del mar. A veces sientes tú que no te ama, pero esta persona te ama. Simplemente que tiene un carácter muy juvenil. A veces para un poco distraído, distraída, pero te quiere, mi querido Escorpio. Espero que te guste esta lectura, cariño. Para todo va a haber solución. Vas a tener una oportunidad. Todo es cuestión de actitud y de tener fe. Ten fe a papá Dios, cariño. Vas a ver que se te van a abrir puertas y oportunidades. Te quiero. Sé feliz, Escorpio.